un coro y canté ahí en el estudio de la radio con el coro. En la época que estaba Mendieta, ¿puede ser? Sí, Jorge Mendieta, sí. Exactamente, con él. Seguro. Así que conozco si no cambiaron de lugar, hasta conozco el lugar. Estamos en el mismo edificio. Sí. Bueno, pasemos al tema del día. Efectivamente, ayer fue la audiencia de adelanto de sentencia. Normalmente es de 10 minutos, o sea, se dice la sentencia y los fundamentos se leen en un plazo como sucedió ahora, pero el hecho es que se leyó mucho más que el fallo, se leyeron los fundamentos básicos del fallo, con lo cual se me dio la razón en un 100%, porque si no, no me hubiesen dado el máximo de la pena. Y cuando yo digo el máximo de la pena y vos lees 5 años y 8 meses, es porque yo pedí 6, que es el máximo, y el juez no puede dar 6 habiendo un atenuante, por lo menos. Y en este caso, el atenuante que existe es que Orrico no tiene antecedentes penales. Bien. Por eso me descontó 4 meses de la pena, ¿sí? Pero por lo demás, los fundamentos son irrebatibles, más allá de que en el alegato inicial y en las notas, las 2 cartas que me mandó a mí para las familias, él reconoce su culpa exclusiva y que ninguna persona, ningún elemento, nada tuvo que ver más que él. O sea que la prueba que nosotros tuvimos que hacer la hicimos por una cuestión de compromiso profesional, pero si nosotros decíamos el hecho está probado, está probado. ¿Y eso sirvió como prueba, Mario, ese testimonio de Orrico en donde él reconoce su culpabilidad, sirvió como aportante para el juicio? El juez lo reconoció como tal, pese a que esa frase conocida mundialmente de convención de parte, relevo de pruebas, en el derecho penal no existe realmente, porque no alcanza con que él reconozca su culpabilidad. O sea que nosotros tuvimos que probar con testigos, con los que hicieron la pericia en el lugar, los que hicieron la pericia en los autos, los médicos que lo atendieron a Orrico, por qué se demoró en la extracción de sangre, la evaluación, porque como la sangre se sacó a las 8 de la mañana, la evaluación que hizo el médico forense respecto a cuánto tendría a la hora del accidente, y básicamente la causa de la muerte de los chicos, porque la defensa, uno de los pocos argumentos que tenía era que los chicos iban sin cinturón de seguridad puesto. Y ¿se tuvo en cuenta esto o no? Dijo, ¿se tuvo en cuenta en el juicio que los chicos iban sin cinturón o el juez no hizo lugar? No, bueno, sí, es lo que estaba intentando desarrollar. Tengo una forma de expresarme. También tengo un programa acá en streaming en TR Medios, y hablo 1 hora entera solo, sin que me interrumpan. No, bueno, pero esto es una entrevista por ahí. Es un ida y vuelta. Uno de los argumentos de la defensa era la falta de uso de cinturón de seguridad. Usaron también otros argumentos tontos, como que las cubiertas estaban lisas cuando las cubiertas están puestas en el auto y se ve que eran nuevas. Y además, que el caño de escape estaba atado con alambre. El médico Siemens desvirtuó el hecho de la incidencia del uso de cinturón de seguridad, porque dijo que murieron por el corte abrupto de la aorta, como una sección, como con una navaja de la aorta que va paralela a la columna, y eso se produce por el impacto. El impacto de los de adelante contra el volante y el tablero, y los de atrás contra los respaldos de los asientos. Si llevan los cinturones de seguridad puestos, sobre todo en ese modelo de auto 2001 que tenía todavía el viejo cinturón de un solo punto. Los nuevos, si vos si manejás en el auto, los vehículos nuevos tienen 3, si vos te lo pones y probás, ves que tiene CD una vez, después adelante CD otra vez y después adelante CD otra vez. Entonces él dijo que aún con el cinturón puesto, y sobre todo en ese modelo de auto que tenía el de un solo punto, la sección de la aorta se producía igual. O sea que era irrelevante el tema de que usaran o no usaran cinturón. Que además echarle la culpa a los chicos es una cuestión que el juez desestimó, porque la culpa, más allá de que fue asumida, está probado que, y lo dijo
así textualmente, ¿sí? Cuando yo tenga la sentencia, se la voy a pasar a los medios, y él dijo textualmente, acá lo único que importa es que Orrico se cruzó de carril. Bien. Si venía el otro auto bien o no venía bien, venía por su carril. Si tenía cinturón, si tenía luces, si tenía... no importa, porque Orrico se cruzó de carril. Bien, bien. Y está reconociendo que lo hizo él sin ninguna cuestión de cubierta rota o de pozo o de falta de las líneas horizontales, porque además las líneas, ese camino lo hacía todos los días, porque vive en Ricontequená, que está en la curva a 200 metros del lugar del accidente. Uh-huh. Mario, le quiero preguntar, sí. Si bien usted... mencionaba que la condena, digamos, se enmarca en lo que usted había solicitado, pero quiero preguntarle por ahí por una opinión común, una opinión de la calle, de la gente, que quizás no conoce mucho la parte jurídica, pero dice, una persona que mató prácticamente a 4 chicos, 5 años y 8 meses, es muy poco, ¿no? ¿Qué le responde usted a esta gente o a esta opinión que seguramente usted la ha escuchado también? Sí, bueno, yo respondo en primer lugar que la gente que dice eso debería callarse la boca. O hablar con un abogado primero, porque genera una situación de inquietud, porque el siguiente dice, no, debería ser 6 años o 5 años y 8 meses por cada uno, perpetua, porque el tipo que mató en el banco a una persona o entró en la casa y la mató, le dieron 20 años, y por qué hasta... Bueno, el artículo 84 bis del Código Penal, que establece el homicidio culposo agravado, que es este caso, agravado por 3 causas independientes entre sí. Una es la muerte de más de una persona, la otra es más de 1 gramo de alcohol, y la última es la velocidad. Acá se probaron 2, o sea, obviamente más de 1 muerto son 4, y se probó la graduación alcohólica superior a 1 gramo, que es lo que dice el artículo. No se pudo probar la velocidad porque el auto, las computadoras del auto no funcionaban, y por más que el velocímetro estaba clavado en 150, los técnicos de Volkswagen dijeron que en esos modelos de autos el velocímetro no es creíble, digamos. Así que lamentablemente ahora hay una reforma que ya fue aprobada en diputados y falta que se apruebe en senadores, que lleva la pena de 3 a 6, como está hoy, a 4 a 8, con un agravante de los 3 que yo mencioné. Habiendo 2, lleva la pena a 10, la máxima. Y habiendo las 3 causas juntas, o sea, estado de ebriedad, velocidad y más de una muerte, 12 años de prisión. Uh-huh. O sea, ahí ya es un poco más creíble, pero ahora no lo pueden echar a la culpa ni al juez, ni al fiscal, ni a mí. No, ese claro. Es el error en que está cayendo la gente, que se fijen mejor a quién votan para legislador, ¿sí? Uh-huh. Me parece que tenemos que empezar por ahí, porque nos quejamos después de los gobiernos que tenemos o de las leyes que tenemos, pero cuando votamos porque pasó y nos dejó una bolsa de comida, o porque, no sé, porque nos trató bien, nos gustó, y otra cosa, lo digo desde mi profesión, y que se tome como se quiera. Tenemos que empezar a cuidar el nivel de los diputados y senadores, porque vos no te dejarías operar por el portero del hospital o por el chofer de la ambulancia, ¿no? Vos te vas a operar a un hospital o a una clínica y querés que te opere el médico cirujano. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo entiendo que tiene que empezar, sin ser elitista, pero tiene que empezar a exigirse un cierto nivel educativo para ser diputado o senador. Y además exigir el cumplimiento de las funciones, porque están ganando 20 millones de pesos, tienen 20 senadores, 20 asesores, y las leyes no salen. Entonces, lo más fácil es echar la culpa a Mario. Porque Mario, es decir, me están llamando colegas de toda la provincia, de todos los medios, felicitándome por haber conseguido la pena máxima en un caso que era de público conocimiento y donde se decía, no, pará Mario, esto ya está todo arreglado, la mujer es juez, y es amigo de Frigerio, personal de Frigerio, amigo de todos los políticos de Entre Ríos, mirá que lo van a condenar. Y sin embargo, Mario consiguió que lo condenen. Uh-huh.
Sí, doctor, quiero consultarle, bueno, por las familias de las víctimas, luego de este adelanto de sentencia, han logrado la pena máxima, salvo este atenuante que usted nos comentaba. ¿Cómo están las familias luego de conocer toda esta información? Y bueno, ayer hablé con una de las madres que se pasó la tarde entera en el cementerio. Estamos un poco más tranquilas, me dijo. Obviamente que, a ver, hay una cosa que referida o relacionada con lo que me planteaba recién tu compañero. Los chicos no van a volver ni aunque le den perpetua a Orrico. La paz de los padres no va a existir nunca más hasta que se mueran, ¿sí? No, claro. Siempre van a sentir la ausencia del hijo, por más que... pero también es cierto que necesitamos que Orrico cumpla la pena que le corresponde, independientemente de lo que acabo de decir. O sea, obviamente que están mucho más tranquilas hoy que antes de ayer, porque antes de ayer las versiones incluso de ciertos familiares de las víctimas, no de los padres, que de los cuales yo soy abogado, pero ciertos familiares me pararon entrando al juzgado, familiares cercanos de uno de los familiares de una de las víctimas, para decirme: Mario, que ¿para qué te vas a preocupar y te calentar si esto ya está todo arreglado, ya está firmado la sentencia de 4 años, que la va a cumplir domiciliaria, no sé qué? Y bueno, cuando salí, le fui, le puse la cara adelante, y ahora que dicen, no, tenías razón vos, bueno, tenía que haber venido ustedes a decirme: perdón, Mario, por haberte dicho una cosa. Bueno, ese tipo de situaciones las tuve que soportar durante 1 año y 8 meses. Es decir, gente que decía cambiar de abogado, seguramente con mala intención, porque por ahí otro abogado más allegado políticamente podía ser manejable. La cuestión es que un abogado de Basavilbaso, penalista, con mucho trabajo como penalista, pero al fin de una ciudad de 10.000 habitantes, pudo ganarle a todo un equipo armado y a todo un equipo detrás armado también, que al principio pretendía que Orrico salga indemne. También creo yo que en algún momento de estos últimos momentos le soltaron la mano. Por lo tanto, el martes que viene, que se va a leer el final de la sentencia, o sea, los fundamentos, se van a leer o se van a pasar por correo yo no puedo ir porque tengo un juicio oral en Gualeguay esa semana, pero bueno, ahí se van a terminar de los fundamentos y ahí empieza el plazo casatorio, o sea, el plazo que la defensa puede interponer el recurso de casación. Para mí, entender, que tengo muchísimos años de ejercicio de profesión, no hay elementos como para que, no sé si casación va a aceptar el recurso, porque yo entiendo que de la sentencia no surge ningún agujero como para poder apelarlo. Pero aún cuando lo aceptara, yo estoy seguro que lo pierden en la audiencia. Si lo perdiera en la audiencia, Orrico debería salir de ahí ya preso, porque si lo pierden 2 veces seguidas, lo que se llama doble conforme, les quedaría la impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Pero si ya perdieron en casación y acá en Uruguay, es muy difícil que se le conceda el recurso. Mario, después sí. Que quería preguntarle, usted decía que el martes que viene va a ser la lectura completa de la sentencia. En caso de que la defensa de Orrico no apele a esta decisión, ¿él ya está en condiciones para ir a la cárcel? No, a ver, la defensa tiene 10 días para apelar. O sea, no es apelar, es casar, ¿sí? Bien. No es apelación, es casación. El término exacto es casar. Okay. Casar como casarse, ¿sí? Como el error que hemos cometido algunos. Si ellos dicen en ese momento que renuncian a los plazos casatorios, de ahí sale esposado a la cárcel. Si ellos no dicen nada, hay que esperar que se le venza el plazo. Si se le vence el plazo y no hicieron la casación, lo van a ir a buscar a la casa y lo van a llevar a la cárcel. Bien. Y si no, es como yo dije hoy, van a hacer el recurso de casación. Si lo pierden y pierden el recurso de impugnación extraordinario, también le pasa lo mismo, van a la casa, lo buscan y lo llevan a la unidad penal.
La pena es de cumplimiento efectivo en una unidad penal. Y también quiero sacar una mentira que anda circulando, no sé si a propósito o no, pero que me calienta bastante y que he discutido mucho, e incluso desde algunos medios lo están dando como cierto, que Rico estuvo con prisión domiciliaria, y esto no es cierto, no estuvo nunca con prisión domiciliaria. O sea, le están generando a la gente una idea equivocada, y además diciéndole que de la pena que yo conseguí le van a descontar los 2 años que lleva de prisión domiciliaria. O sea, no solamente dicen que está en prisión domiciliaria, lo cual es mentira, no sé dónde sacan la información. Esto, no sé cuánto tiempo estás en el medio. Yo soy periodista, tuve un semanario durante 20 años y hago un programa de radio acá en streaming. Sí. Profesionales que hacen mal o bien su trabajo está lleno. Conozco que no podés hablar livianamente. Tuve una discusión ayer con un medio de Uruguay porque sacaron un video en el cual el periodista dice eso expresamente y la gente le va a creer, ¿sí? Entonces le mandé un messenger primero porque no encontraba el teléfono, y le dije, si no sacan el video enseguida, voy a hacer una acción penal mañana porque ustedes están usando un medio periodístico para decir una mentira. Sí. Entonces, sabiendo que Mario Arcusin atiende a todo el mundo, pregúntame primero, antes de hablar, Mario, ¿es cierto lo que está en domiciliaria, o lo que me estás preguntando vos o tu compañera? ¿Cuándo iría preso? El martes que viene se leen los fundamentos de la sentencia. Bueno, capaz que ustedes, si no me preguntan a mí, dicen, si el martes leen la sentencia, pues inmediatamente va preso. Y no es así. No es así. Sí, por eso estamos consultando. Sí. Renunciamos a los plazos casatorios. Para eso lo estamos llamando, Mario. Le quiero hacer la última consulta y relacionada a la pregunta que le hacía Nicole recién. Yo quiero preguntarle en concreto cómo tomaron las familias el pedido de disculpas de Orrico. Mal, muy mal. Primero porque nunca les miró la cara. O sea, le pidió disculpas a la familia mirándolo al juez. Nunca lo miró la cara, y si realmente las disculpas le salen de corazón, tendría que haber pedido sentarse en la silla donde se sientan los testigos que miran al público, y desde ahí, mirando a las madres y padres que estaban en la primera fila del público, decirles lo mismo que les dijo. Entonces, lo que todos nosotros pensamos es que, así como las 2 cartas que me mandó a mí para que le entregara a las familias, donde decía lo mismo, pedía perdón, disculpa, que no podía dormir, que querría estar él en el lugar de los chicos y que los chicos estuvieran vivos. Bueno, todo eso para mí son palabras huecas, vacías, si no se expresan mirando a la cara, ¿sí? Bien. Eso ese es el problema que le quedó a las familias. ¿Por qué? Si realmente le sale de corazón, ¿por qué no se acercó y se los dijo en la cara? Bien. Estamos hablando con Mario Arcusin, es abogado querellante, representante legal de las familias de las víctimas de este terrible siniestro ocurrido en el año 2024. Mario, como siempre, gracias por estos minutos y seguramente quedaremos en contacto para cuando haya novedades en torno al caso. Cuando quieran, no hay problema. Un abrazo grande, buen día. Mario Arcusin, abogado querellante, charlando con nosotros. Bueno, condenaron a Juan Ruiz Orrico a más de 5 años de prisión. Esto es el día de ayer. El martes de la semana que viene se lee la condena completa, y allí, como muy bien explicaba Mario, tendrá 10 días el abogado representante de Orrico para presentar un recurso legal o no hacerlo. Veremos cómo se sigue transitando y desenvolviendo este caso que, por supuesto, tiene en vilo a toda la provincia de Entre Ríos. 10 de la mañana, 25 minutos.